En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el comprender lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Amén. Santísimo y amadísimo Espíritu de Dios, invocamos tu presencia, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Santísimo Espíritu de Dios. Ven a guiarnos, ven a inspirarnos, ven a darnos de esa luz, ven a darnos de ese discernimiento, de la sabiduría que de lo alto viene, no la sabiduría del mundo, no el conocimiento del mundo. Ven a darnos, Espíritu Santo, de ese conocimiento celestial, del que da vida eterna, del que reconforta, del que sana, del que libera, del que nos une a Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos abrirnos a ti nuevamente, para que tú sondees todo nuestro interior, nos laves, Espíritu de Dios, nos ayudes a romper los nudos y las cadenas, las fortalezas. Llénanos de tu grandeza y de tu amor, Espíritu Santo. Sea a ti el poder, el honor, la gloria, Espíritu de Dios. Y te invocamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que vengas hoy a orar sobre cada uno de nosotros. Seas bienvenido, Espíritu Divino Paráclito, a este estudio de la palabra. Queremos escudriñar la palabra, aprender. Seas tú, hermoso Espíritu de Dios, en cada uno de nosotros obrando. Pon en mis palabras las palabras correctas de verdad. Y dale a mis hermanos los oídos abiertos, dale la comprensión, el entendimiento. Que en tu poder y en tu grandeza, Espíritu de Dios, esta palabra hoy los bendiga. Esta palabra hoy los haga germinar, crecer, fortalecer. Y sean llenos del poder de Dios para obrar en el reino y para obra del santo reino de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido seas esta noche. Bienvenido seas una vez más. De tu dulce compañía, de tu grandiosa compañía. Bendito seas, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y a ti, hermosa y bella María, también te damos la bienvenida. Que seas tú acompañando e intercediendo para que todas las fuerzas del enemigo sean retraídas, sean todas anuladas, toda su interferencia, y podamos ahora gozar de este momento, de esta llenura, de este manantial, de esta fuerza que recibimos, de este alimento, de la santa palabra de Dios. Bienvenida sea su Madre de amor, te recibimos y nos ponemos también a tu amparo. Gracias, oh Santísima Virgen María, por tu divina intercesión. Todo lo hacemos y lo ponemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Buenas noches, doña Gladys, buenas noches, Liliana, buenas noches, Leini, buenas noches, doña Rosa. Sean bienvenidas. ¿Hay alguna pregunta, algún tema que tengan por tratar? Yo subo a la persona y hablamos. Tengo espacio para subir hasta 3 personas. ¿Hay alguno que tenga algún tema, alguna inquietud que quiera comentar y preguntar? Nos acompaña doña Mari. Doña Mari, sea usted bienvenida, que sea Dios obre en usted y la bendiga hoy. ¿La doña Mari con quién? Con usted.
Si no hay inquietud y pregunta, entonces hago hoy estudio de la palabra. Quiero que me digan de los que están, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren participar de algún tema que tengan para tratar el tema, o si no, para pasar a la palabra? Porque si tenemos, hoy es tema libre. Si no tenemos tema, entonces pasamos. Pero si tienen inquietudes, esta semana han tenido inquietudes, pues hablemos de eso. Entonces ustedes dirán. Voy a hacer un sondeo, me responden sí, no, para saber y yo mirar a ver. Doña Marta, ¿tiene alguna pregunta, inquietud, tema? Sí, no. Doña Gladys, ¿tiene algún tema, pregunta? Sí, no. Doña Rosa, ¿tiene algún tema, inquietud, pregunta para tratar? Sí, no. Don Bernardo, ¿tiene? Liliana, ¿tiene tema para tratar, preguntar? Sí, no. Doña Claudia, ¿tiene tema para tratar, preguntar? Sí, no. Por favor, me responden ahí para yo saber, a ver si avanzamos. Doña Gladys dice que no. Doña Rosa dice que no. Doña Marta dice que no. Doña Claudia, don José, Liliana. Doña Claudia no. Y Liliana, bueno, entonces pasemos al capítulo 8. Levítico capítulo número 8. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Salude, diga, buenas noches, hermanas. Buenas noches, hermanas. Dios las bendiga. Dios las bendiga. Hoy van a recibir un regalo. Tú vas a recibir un regalo. Diga, hoy ustedes van a recibir un regalo de Dios. Amén. Amén. Dice el capítulo número 8. Habló Yahvé a Moisés diciendo: toma a Aarón y con él a sus hijos y también las vestiduras, el óleo de la unción, el becerro para dice, este capítulo que vamos a leer, este capítulo 8, es importante escucharlo bien porque es uno de los lo que más es más instructivo en cuanto a lo referente a la tipología del Antiguo Testamento. Es mirar cómo hay que saber comprender cómo este sacerdocio dado a Aarón y a sus hijos también es parecido, o sea, ¿por qué no es diferente al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Hay una renovación, ¿sí? Hay una renovación, no lo quita.
Vea, una cosa es quitar algo y reemplazarlo. O sea, hay una cosa es quitar totalmente y otra cosa es transformar. ¿Ya? Ahí está la discusión eterna entre los católicos y los protestantes. Porque los protestantes dicen que nuestro Señor Jesucristo vino, quitó y anuló totalmente el sacerdocio antiguo, o sea, que estaba en ese momento, y Él creó un nuevo sacerdocio que nada tiene que ver con este. Y ahí hay una equivocación. Esa es la parte por la cual yo creo que ahí está el punto de ruptura. Porque ahí hay una continuidad que viene desde atrás, la toma nuestro Señor Jesucristo, la transforma, porque hay una nueva forma de celebrarse los ritos sagrados. Porque para Dios es muy importante la celebración de ritos sagrados, por sobre todo las fiestas. Y todo eso fue dictado a Moisés. Desde el antiguo le dijeron a Moisés hasta cuáles son las fiestas que tenía que celebrar. Recuerden que el Señor le dio le dio fecha para fiestas a Moisés y le dijo cómo tenía que celebrar esa fiesta. Entonces vámonos a la fiesta de la Pascua. Le dijo qué tenía que preparar, qué tenía que comer, cómo tenían que hacer ellos. También puso unas fiestas sagradas, ¿ya? Y puso unos rituales para celebración de la fiesta religiosa o celebración que estamos viendo ahora, por ejemplo, la expiación del pecado. Entonces, es muy importante que ustedes puedan comprender y hacer comprender en lo posible, hacerle saber a la persona, es que no es que venía un sacerdocio, hasta aquí llegó, lo enterró y apareció de pronto algo que ellos no le llaman sacerdocio, sino que apareció en las apóstoles una autoridad del Señor y que esos fueron discípulos de los apóstoles, pero que esos discípulos no eran sacerdotes. Pero en el año 1500 ya sí toman nombre que llamarse pastor, según ellos. Entonces lo que hay que saber entender, y nosotros sobre todo entender nosotros, es que esto es una secuencia en el cual cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él no la entierra, Él lo que hace es transformarla. ¿Ya? Es transformarla. Una cosa es que a mí me den, por ejemplo, una casa, yo llego, y una cosa es que yo la derribe totalmente, la tumbe, le quite todo, haga nuevo cimiento y ahí levanto yo una nueva casa. Totalmente diferente, con todas las cosas, pero totalmente diferente en todo. Y otra cosa es que yo le haga una modificación. Yo comience, quito esta pared, levanto un poquito aquí, cambio estas ventanas, cambio esto, le cambio iluminación. Tú estás transformando, pero tú no estás desconociendo, tú no estás tumbando todo eso, ni mucho menos enterrando. Entonces el sacerdocio viene, porque ayer vimos que decía es perpetuo. Te viene con nuestro Señor Jesucristo, Él lo transforma para que ahora sea un sacerdocio más espiritual, porque antes que celebraban los sacrificios con ¿qué? Con animales, y con un sacrificio que era con animales y era físico. Ahora el Señor quiere que se haga un sacrificio diferente, porque ya Él es la víctima, ya Él es eso que se ofrece. Entonces sí sigue existiendo el rol del sacerdote, porque se sigue ofreciendo a Dios, no se ha dejado de ofrecer a Dios. Y es que el principal rol del sacerdote es ese, es el intermediario entre Dios y los hombres, porque Él es el ministro que ofrece a Dios, y Dios nunca ha dejado de tener esos intermediarios, sino ¿para qué existen entonces ellos, supuestamente los pastores? Según ellos son ¿qué? Unos intermediarios. Entonces Dios nunca va a dejar de tener sus ministros, y en eso sí estamos claros, porque eso sí lo reconocen ellos, le llaman a ellos sus ministros. Entonces Dios nunca ha dejado de tener sus ministros. Entonces uno dice, pero si Dios nunca ha dejado de tener sus ministros, ¿en qué momento abolió el sacerdocio? No lo abolió, lo transformó. Entonces aquí vamos a tratar en este capítulo de entender cómo esa parte de que Cristo, nuestro Señor, no es... Hay muchas cosas en los aspectos que vamos a ver que es parecido al sacerdocio de Cristo. Especialmente, como dice aquí, vamos a mirar en la forma de la consagración. ¿Ya?
Porque si nosotros nos acordamos, la primera cosa que hizo Moisés en la consagración de Aarón fue lavarlo. ¿Qué es lo que primero que hizo nuestro Señor antes de consagrar a los sacerdotes? A ver lo que son, ¿recuerdan? ¿Cuándo instituyó nuestro Señor Jesucristo el sacerdocio? En la última cena. Pero antes de ya ponerles y darle el sacerdocio allí, ¿qué fue lo primero que hizo Él? Los lavó. Recordarán ustedes que les lavó los pies. Entonces eso fue lo primero que hizo Moisés con su hermano, lo lavó. Entonces mira que ahí hay un parecido. Cristo comenzó también, ¿ya?, su misión en el acto del bautismo en el Jordán. Cuando se abrió el Señor a abrirse públicamente, con el bautismo en el Jordán. Es allí donde el Señor ya como que se abre a ejercer públicamente. ¿Cuándo lo hace? Y ahí es revestido el Señor. Ahí siempre ha estado revestido, pero en ese momento ante los demás. Aarón, ¿cuándo lo recibe? Cuando él recibe, después de lavado, ¿qué le ponen? La vestimenta. Que es el efod, el pectoral, la mitra. Ya, que recibe una vestidura parecida a las vestiduras que después recibieron los sacerdotes de Cristo. Luego, ¿qué pasó con Aarón? Fue ungido con óleo. Fue ungido con aceite. Entonces mire que todas esas cosas precedieron. ¿Qué recibe el sacerdocio? ¿Cuándo es ungido el sacerdocio? Cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos por sucesión. O sea, el Señor tenía la autoridad y Él puso y le dio la autoridad y ungió a los apóstoles. Recuerden que Él dijo, sopló sobre ellos y le dijo, a mí se me ha dado autoridad sobre todo cuanto existe. Ahora yo les doy autoridad a ustedes. Vayan y sanen. Al que le retengan los pecados le quedan retenidos. El que le queden atados le quedan atados. Y al que lo desaten le queda desatado. ¿Ya? Vayan y bauticen, vayan y sanen y vayan y liberen. Y el Señor sopla sobre ellos, los une. ¿Con qué los une? Con Espíritu Santo. Ese es el aceite. El Espíritu Santo es el aceite. Y es que en la tipología de la Biblia el aceite es el Espíritu Santo. ¿Con qué ungieron a Aarón y sus sacerdotes? Con el aceite. Entonces sí nos vamos dando cuenta que, pero mira que las cosas vienen siendo ahora en un término espiritual. Antes fue un aceite físico. Antes el sacrificio era con un animal físico. La confesión del pecado tenía que ser con ese animal en físico. Ahora con nuestro Señor Jesucristo la unción es con el Espíritu Santo que representa ese aceite. El sacrificio ya no es un animal. Es el Señor que fue Cordero, es el que reemplaza eso. Y mira cómo si se va transformando, no es abolido, sino que es transformado. Lo que hizo el Señor, transformó el sacerdocio antiguo a un nuevo sacerdocio. No lo abolió, no lo quitó, no lo enterró, lo transformó. ¿Ya? Entonces, ese como preámbulo para entrar a este capítulo número 8. Entonces dice en el capítulo 8, habló Yahvé a Moisés, diciendo, toma a Aarón y con él a sus hijos, y también las vestiduras, el óleo de la unción, el becerro, para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canasto de los ácimos. Y reúne a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo de la reunión. Moisés hizo como Yahvé le había mandado. Y se reunió la comunidad a la entrada del tabernáculo de la reunión. Y dijo Moisés a la asamblea, esto es lo que Yahvé ha ordenado que se haga. Entonces mandó Moisés que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles.
Puso sobre Aarón la túnica. El Señor le puso la túnica cuando sopló ¿sobre quién? Sobre los apóstoles. Mira que se puso la túnica y el aceite bajó en Pentecostés. Porque ellos recibieron varias veces la parte del Espíritu Santo. Mira que Él a una parte le dijo, sopló sobre ellos y les dio autoridad. Pero después vino el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, hubo distintas formas de ¿qué? De la unción. ¿Ya? Primero fue un soplo que llegó y les dio autoridad. Dice, les dio autoridad. Después vino el Espíritu Santo sobre ellos y los revistió para que en ellos se manifestaran prodigios, milagros y cosas maravillosas, que fue lo que comenzaron a hacer ellos. ¿Ya? Entonces, una cosa es la autoridad y otra cosa es yo tener gracia para que se manifieste. ¿Ya? Y eso es lo que yo les trato de decir a las personas que no son sacerdotes, que en este caso vienen siendo los pastores. Ustedes son personas que han recibido del Espíritu Santo y puede que se manifieste si usted ora en el nombre del Señor Jesús, porque aquel que ora con fe en el nombre del Señor Jesús, mire, le puede estar predicando el mismo diablo, pero si le habla de la palabra de Dios y usted cree porque es palabra de Dios y usted cree en el Señor, ahí obra el Señor, porque usted está creyendo con verdadera fe. Dice la palabra de Dios, el Señor no va a anular, porque el nombre del Señor, en el nombre del Señor se invoca y suceden cosas maravillosas. Y el Señor no anula eso. Cualquiera que lo invoque va a suceder. Eso no significa que tú hayas recibido autoridad ministerial o seas ministro. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que tú en la oración manifiestes cosas maravillosas del Espíritu y Dios se pueda manifestar. Y otra cosa es tener autoridad. Sobre ellos sopló y le dio autoridad y después vino el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Entonces dice aquí, puso sobre Aarón la túnica, le ciñó con el cinturón y le vistió con el manto, poniéndole encima el efod, que le ciñó con el cinturón del efod para atarse. Luego le puso el pectoral, en el cual depositó los urín y los tumín. Colocó también la mitra sobre su cabeza y puso al frente de ella la lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Después tomó Moisés el óleo. ¿Recordarán ustedes ese óleo sagrado? Ayer se me olvidó cuando hablé con Francisco, ¿cuándo fue? Antes de ayer o ayer. Que él decía, el aceite con el que el Señor lo ungió a él en la frente era un aceite perfumado. Bueno, este aceite con el que Dios mandó a hacer un aceite a Aarón, a Moisés, perdón, con otras personas, para que fueran el efod es lo que va aquí, creo que es lo que va aquí adelante así. Vamos a confirmarlo un momentico. ¿Qué es el efod? El efod es una vestidura de lino fino, sin mangas. Ya, es esa vestidura que va como si fuera un poncho. ¿Sí es? Que fuera como un poncho que ellos se ponían aquí por encima del cilicio blanco. Se ponen aquí así. Y es adornado y es hermoso. Así lo hacían en los antiguos tiempos. Dice aquí, después tomó Moisés el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que había en ella para consagrarlas. Con parte del roció 7 veces el altar y lo ungió con todos sus utensilios.
como también la pila con su base para consagrarlo. Mira cómo los consagró con el aceite. Por eso es que en la iglesia tiene un significado importante el aceite. Cuando usted se bautiza, le ponen aceite. Cuando usted se confirma, le ponen aceite. Cuando la persona recibe el orden sacerdotal, lo ungen con aceite. Luego mandó Moisés que se acercaran los hijos de Aarón, a los cuales vistió con las túnicas, les ciñó el cinturón y les ató los turbantes, como Yahvé había mandado a Moisés. Después hizo traer el becerro para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro del sacrificio por el pecado. Recuerden qué significaba poner la mano sobre la cabeza del becerro o del animal, que allí era, como dice, en ese momento al hacer el sacrificio, se transfería el pecado. Por eso es que es delicado lo de imponer manos. Si usted no está cubierto con la gracia de Dios fuerte, si usted impone mano, usted puede que recibir de toda esa contaminación. Entonces no es cualquiera, porque cuando usted tiene la autoridad para recibir mano, usted recibe también, como dice, la protección. Pero si usted impone mano no teniendo la autoridad, puede incurrir en ¿qué? Que te puede contaminar. Entonces dice, ellos ponían la mano, transferían el pecado, y al morir el animal, es como se dice, y al derramar la sangre, como dices, se transfirió, y ahí en el fuego que se pone el animal, muere, como dice, se sepulta, se quema y muere todo eso. ¿Ya? Era la forma en que en el antiguo tiempo que hacían para perdonar los pecados. ¿Ya? Y ese era el ritual. Tenía que poner la persona la mano sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado, hacían el sacrificio del animal y ahí quedaba perdonado. Tenía unos rituales. El rito tenía varias cosas: derramar la sangre, rociarla sobre todo el alrededor del altar, tenía que poner sobre el holocausto, sobre ese fuego, las entrañas, el cebo, lo que le pedía el Señor. Una parte tenía que cocinarle y era para el sacerdocio, otra parte se le daba al que ofrecía, ¿ya? Era parte del ritual. Entonces dice, Moisés lo degolló el animal, y tomando de la sangre la puso con su dedo sobre los cuernos del altar, todo en torno para purificarlo del pecado. Recuerden que la sangre tiene una significación de protección también y de purificación. Por eso digo, la sangre del cordero que nos ha purificado y nos protege. Hay personas que dicen que ora con la protección con la sangre de Cristo. Recordarán ustedes que la sangre del cordero selló los hogares en los tiempos de Moisés en el desierto. Bueno, en el desierto no, cuando antes de salir, cuando estaba en Egipto, mandó a sellar que los hogares, los dinteles de las puertas, cuando estaban ya, eran como las carpas, las puertas donde tenían ellos, sellar con la sangre del cordero que ellos iban a ofrecer, para que cuando pasara el ángel destructor no los arrasara. Entonces esa es la parte de una protección, la sangre del cordero, que ahora viene siendo una protección espiritual, porque nuestro Señor Jesucristo derramó una sangre que ahora se hace espiritual y que se hace efectiva en la fe de cada uno de nosotros. ¿Ya? Sabemos que esa sangre está activa y es efectiva en la fe nuestra. Ya no es buscar y tocar esa sangre y tener que ir hasta allá, no. Ya sabemos que es en la fe, creyendo que verdaderamente se derramó esa sangre. Antes los hombres tenían que creer verdaderamente también sobre eso que hacían ellos. Lo que pasa es que le ofrecían, ¿qué pasó? Y comenzó a darse cuenta el Señor que estaban haciendo ellos, ¿qué hacían? Que ya mandaban a hacer esos sacrificios simplemente por cumplir un rito.
Es más, algunos mandaban, antes de que sucedieran las cosas, mandaban a hacer sacrificio. En estos días hablando con Francisco me decía que cuando el rey Herodes mandó a decapitar a Juan, Juan lo atormentaba todas las noches en los sueños. Entonces, como se dio cuenta que la embarró con Juan, se fue para donde el sumo sacerdote. Y vino y cogió, le llevó al sacerdote el animal. Le llevó, creo que fue un becerro y unas tórtolas. Y le dio unas monedas de plata y de oro. Y le dijo que hicieron una oración y un sacrificio para el perdón por lo que hizo con Juan. ¿Ya? Ahí es donde nos damos cuenta que sí, ellos confesaban a los sacerdotes. O sea, la confesión es algo que viene de antiguo. De una forma diferente porque Dios lo transformó, pero mira, no lo quitó, lo transformó. Y Aarón, y el rey Herodes, entonces viene y le dice, le estoy contando una revelación que me dio Francisco, cuando hablamos del tema de la confesión. Cuando Herodes le dice, aquí te traigo para que me hagas el ritual para purificación porque por la muerte de Juan. Entonces el sacerdote le dice, y después le dio unas monedas y le dio otro más y le dijo, y esto para que hagas el ritual por mí, por el pecado que voy a cometer. O sea, ¿cómo es que se llama? Porque se iba a meter con una mujer que le era prohibido, no me acuerdo qué era. Y así estaban haciendo en los antiguos tiempos. Por eso cuando llegó nuestro Señor Jesucristo ya se dio cuenta que lo que hicieron fue desvalorizar, lo que hicieron fue malinterpretar, estaban pervirtiendo el significado. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy con la confesión, con la Eucaristía, con el bautismo, con el matrimonio? Entonces no le están dando el buen entendimiento, lo están pervirtiendo y por eso llegará el momento en que el Señor lo va a cambiar. O sea, no va a cambiar, va a transformar este sacerdocio, lo va a renovar. Porque el sacerdocio no se va a quedar, va a aparecer un nuevo sacerdocio que ya sabemos que ya el Señor comenzó a ungir ese nuevo sacerdocio ya con su elegido. Para aquellos que estén escuchando, el Señor ya envió su último elegido a la tierra con el cual lo mandó como misión. ¿Para qué? Para que el sacerdocio de ahora se renueve, porque Él vino a renovar ese sacerdocio que está ahora. Porque este sacerdocio tiene que cambiar ciertas cosas. Este sacerdocio tiene un tiempo. Si ellos no escuchan, Dios va a comenzar, ¿ahora qué? A transformar un nuevo sacerdocio que no va a dejar de lo que tenía algunas cosas y otras cosas la va a transformar. Así como fue la transformación de Moisés hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora va a haber una transformación. Entonces eso es muy importante saberlo. Dios va a hacer una transformación. Entonces dice aquí, después derramó la sangre al pie del altar, de esta manera lo consagró haciéndolo sobre él la expiación. Tomó luego todo el sebo que cubre las entrañas. Mira quién hizo a Aarón eso. Moisés, que es el elegido de Dios, ungió a Aarón. Moisés no ejerció el sacerdocio, pero Moisés estaba por encima del sacerdocio. Porque Moisés es el que viene a ungir el sacerdocio. En otras palabras, si uno lo llevara acá hoy, él es el vicario de Cristo. La autoridad de la iglesia, la autoridad del sacerdocio. Entonces él unge a Aarón. Entonces dice aquí, tomó luego todo el sebo que cubre las entrañas, la telilla del hígado y los 2 riñones con su sebo y lo quemó Moisés sobre el altar. Mas el becerro con su piel, su carne y sus excrementos lo quemó fuera del campamento, como Yahvé había ordenado a Moisés. Después hizo traer el carnero del holocausto, sobre cuya cabeza Aarón y sus hijos pusieron las manos. Moisés lo degolló y roció con la sangre el altar por todos lados.
El carnero fue descuartizado y Moisés quemó la cabeza, los trozos y el sebo, y después de lavarlas en agua también las entrañas y las patas, de manera que Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto de olor grato, un sacrificio de combustión en honor de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Buenas noches, Germán, bienvenido. Buenas noches, Juan David, bienvenido. Albita, buenas noches. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando de su sangre la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Después hizo Moisés acercar a los hijos de Aarón, les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho, y derramó la sangre sobre el altar todo en derredor. Mira que el carnero fue tomado para el rito en la unción del sacerdocio de Aarón y sus hijos. Si ustedes hoy, algunos, han leído, han visto los videos sobre el animal que representa a Satanás, ¿cuál es? Hay uno que es como el carnero con los cuernos grandes. ¿Sí han visto esa imagen? Donde es mitad ser humano y mitad es la presencia del carnero. Y él utiliza esa imagen cuando también ellos hacen la consagración. En la consagración también satánica, también utilizan el ritual de sangre. Pero ellos tienen que hacer un ritual que vaya en contra, o sea, que sea una transgresión. O sea, esa sangre tiene que ser una transgresión de la ley de Dios. Y uno de esa parte es que muchas veces hacen sacrificios de personas, a veces de niños, a veces aborto, sangre de aborto. ¿Para qué? Para hacer toda esa consagración. Los brujos a veces utilizan otro tipo de animales, pero utilizan la sangre. O sea, la sangre tiene en sí una significación espiritual. ¿Ya? La sangre representa la vida de algo. La vida, o sea, la sangre para todo lo que es un ser vivo, animal, lo que le da vida es la sangre. Entonces mire que Satanás, que siempre ha querido imitar todas las cosas de Dios, pues él ha buscado que tratar de imitar los actos. Pero él siempre va a efectuar un acto que sea transgredir lo que Dios ha pedido. Porque siempre lo que ha tratado es de ¿qué? De transgredir y buscar hacer. Por eso es sabiendo que ante Dios está la vida, Él es la significación de la muerte, y por eso Él es el que ha creado todas esas enfermedades, es el que ha venido a destruir, es el que ha venido a dañar la vida. Y Él es el que ha introducido esta parte de lo que tiene que ver con el aborto, que es delicadísimo. Y tanto que muchas personas, jóvenes que hoy le hacen una apología al aborto, mira a este joven que se suicidó con la eutanasia, tanta gente elogiando eso es una situación delicadísima para nuestro país, porque ahora eso queda como un referente. Muchos jóvenes hoy en día van a tener eso como un referente, como una opción en su vida. Antes eso no se contemplaba.
Ya el cuerpo médico abrió esa opción, ya la Constitución. Faltaba era que alguien hiciera público eso. Ya salió un joven. No fue un anciano terminal, no fue un joven. ¿Y por qué un joven? Porque eso era lo que quería Satanás. Si la juventud se aparta de Dios, ¿qué queda para la posteridad? Una generación perdida. Por eso es que es clave la educación. ¿Qué ha hecho el progresismo y el comunismo hoy en día? Se introdujo en las escuelas y las universidades. ¿Por qué? Porque sabe que si ellos le dañan el corazón a los jóvenes y los adoctrinas en eso, pues obviamente ya tienes que los arrastras para ello. Tienes que sacarle del corazón toda esa ideología de la moral, de los principios éticos, religiosos. Y por eso, mira, lo están tratando de sacar de las escuelas, de las universidades, de todos los centros. Entonces, ese hecho de lo que hizo ese joven va a sentar un precedente gravísimo. Porque entonces vemos una generación cada vez más endeble, más susceptible a que la solución al problema que tienen es que quitarme la vida. Que si tengo una enfermedad y un dolor, entonces quitarme la vida. ¿Y dónde está el poder poner la confianza en Dios para que Dios pueda hacer una obra grandiosa? O sea, esa fe la está eliminando. Por algo la palabra de Dios, ahí recuerdo esa palabra de Dios cuando dice: ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en el reino de los cielos? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con esa pregunta, Slane? La eutanasia. Estás preguntando por la eutanasia. La eutanasia es ese procedimiento donde una persona determina que con una inyección, un proceso inducido, te quitan la vida. Lo que en Estados Unidos es esas penas de muerte que hacen con una inyección, que le inyectan a la persona que le dan pena de muerte. Unos son por descarga eléctrica y otros por inyección letal. Bueno, acá es que una persona diga, yo no quiero vivir porque tengo una enfermedad. Entonces viene y decide. Normalmente, a mí me sorprendió eso, porque normalmente yo había leído que la corte había aceptado era cuando la persona estaba en una enfermedad totalmente, o sea, cuando la persona estaba en algo terminal. Yo me imaginaba era cuando una persona fuera de cáncer y ya estaba, como quien dice, que ya no podía ni moverse ni tomar decisiones, o sí podía tomar la decisión pero ya estaba tan avanzado. Pero ese joven, uno lo ve, pues tenía el virus por dentro, pero ¿sabes? Si se postra, si se arrodilla, si se entrega, hubiese visto la mano poderosa de Dios, pero eso no era lo que le decían. Al contrario, muchas personas elogiando y diciendo: Dios te va a recibir en el cielo, eres un valiente, que por esforzarte, y diciéndole que Dios lo iba a recibir en el cielo. Más esa cantidad de personas que le decían eso, que Dios lo iba a recibir en el cielo. Entonces tenemos una generación, unos jóvenes tan lejos de Dios que está siendo como una generación fallida. Y eso es delicado porque está poniendo un precedente. Lo que sucedió con ese joven es algo muy delicado en Colombia porque ya ha puesto un precedente para muchas personas. Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué delicado? Porque es que no es el primer caso, sino que ¿qué pasó? Que fue un joven y lo hicieron algo mediático. O sea, ya toda Colombia conoce sobre el caso. Ya todos los jóvenes conocen sobre el caso. Ya saben y dicen: yo puedo pedir la muerte. ¿Cuántos hoy no se quieren suicidar? Entonces estamos avalando la cultura de la muerte. Ahora, donde tú comienzas a pensar que la muerte es algo que yo puedo decidir, cuando la muerte es algo que debe decidir Dios, es el que debe decidir. Entonces, eso ha sido a mí me pareció tan trágico y tan triste eso, porque sé que es un precedente gravísimo. Y
Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando de su sangre la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el dedo gordo de su pie derecho. Después hizo Moisés a secar a los hijos de Aarón, les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho, y derramó la sangre sobre el altar todo en derredor. Tomó luego el sebo, la cola, todo el sebo que cubre las entrañas, la telilla del hígado, los 2 riñones con su sebo y la espaldilla derecha. Sacó del canasto de los ázimos que estaba ante Yahvé una torta de pan ázimo, una torta de pan de aceite y una galleta, y las puso sobre el sebo y sobre la espaldilla derecha. Entregó todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, haciéndolo mecer como ofrenda ante Yahvé. Recibiéndolo otra vez de manos de ellos, Moisés los quemó en el altar, encima del holocausto, como sacrificio de consagración, de olor grato, como sacrificio de combustión, en honor de Yahvé. Y ese era el ritual. ¿Para qué? Para consagrar el sacerdote, para darle el sacerdocio. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda ante Yahvé. Era esta la porción del carnero de la consagración que tocaba Moisés, como Yahvé había mandado a Moisés. Después tomó Moisés del óleo de la unción y de la sangre que había encima del altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y a la vez a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Te mira que con la sangre rociaba sobre la vestidura y el aceite para consagrarlos a ellos. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: coced la carne a la entrada del tabernáculo de la reunión, comedla allí mismo, como también el pan que está en el canasto de la consagración, respecto del cual yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Lo restante de la carne y del pan lo quemaréis en el fuego, y no saldréis de la entrada del tabernáculo de la reunión por 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestra consagración, porque 7 días durará vuestra consagración. Como se ha hecho hoy, así ha mandado Yahvé que se haga los 7 días a fin de expiaros. Durante 7 días os quedaréis día y noche a la entrada del tabernáculo de la reunión, guardando el mandato de Yahvé, para que no muráis, porque así me fue ordenado. Hicieron Aarón y sus hijos todo cuanto Yahvé había mandado a Moisés. Y esta es la forma en que se ofreció para hacer el rito de consagración del sacerdocio. Mira entonces que hay algunas significaciones importantes allí: la sangre, el óleo de la unción, la vestimenta. Espiritualmente, cuando uno se consagra a Dios, uno recibe una vestidura diferente. Uno, cuando recibe el Espíritu Santo, recibe el aceite del Espíritu Santo. Miren las vírgenes prudentes que llenaron las lámparas de aceite. ¿Ese aceite cuál es? Es el aceite que da el Espíritu Santo, que es el que une. Porque ¿quién es el que une? El Espíritu Santo. O sea, Dios es la figura, Jesús es la figura de Moisés. Y el aceite que echaba Moisés hoy, ¿cuál es? El Espíritu Santo es ese aceite. El Señor unge con el Espíritu Santo. Y las vestiduras y la sangre, pues es la sangre que derramó nuestro Señor. ¿A cuál altar? Porque ahora sabemos que Dios no tiene altar. Él lo que hizo fue, sobre todo cuanto existe en la tierra, ¿para qué? Para que no existiera lugar que no pudiera acceder ¿a qué? A que esa sangre pudiera limpiar. O sea, la roció sobre toda la tierra, ¿para qué? Para que todos pudieran acceder. Y tuviera que, mira que con la sangre lo que se hacía era que alrededor del santuario, para purificar el santuario, para que se pudiera ofrecer la víctima. Bueno, el Señor
sobre toda la tierra. ¿Para qué? Para hacer que se pudiera ofrecer la víctima que se ofreció y así pudieran acceder a la expiación de los pecados. Entonces ya por eso, por el derramamiento, por eso decimos que Cristo derramó su sangre para expiar nuestras culpas. ¿Ya? Por nuestras culpas. Entonces, ahí está. Y las vestiduras, que mira que los sacerdotes le ponen unas vestiduras parecidas en ese tiempo, las que usan ahora. Porque Dios no ha abolido el sacerdocio, lo que fue transformando el sacerdocio. Y va a ser también una nueva transformación ahora en el sacerdocio de ahora. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Inquietudes? ¿Quieran aportar algo? Si quieren, yo lo subo. El que quiera aportar, yo lo subo. O quiera comentarnos algo. Así es, cuando toman esa decisión le están quitando la voluntad de Dios, que es el que determina. O sea, ellos han utilizado su libertad, pero mal utilizada, desconociendo a Dios. Los 7 días. La consagración duraba 7 días. Quiere decir que el evento de la consagración de un sacerdocio era evento tan magno, tan poderoso y grandioso, que tenían que durar 7 días en evento. Así como, por ejemplo, lo que duraban las fiestas de los matrimonios. ¿Cuánto duraban en los antiguos tiempos las fiestas de los matrimonios? Duraban varios días. Creo que también eran 7 días. Bueno, el sacerdocio en real se une con Cristo en un matrimonio. ¿Ya? En ese tiempo también debía esa significación de que ellos se abandonaban para entregarse, porque mira que ellos eran apartados, ya todo lo que tenía que ver con todas las obras civiles y de lo que tenían que hacer, porque ellos tenían que dedicarse solamente a las obras de Dios. Entraban en esa unión. Por eso decimos que la esposa de los sacerdotes es la iglesia, como la esposa de Cristo es la iglesia. A ellos es que ellos se deben. ¿Ya? Entonces ahí hay una unión. Entonces eran 7 días, ¿ya?, que lo exponía el Señor allí. ¿A qué? A que ellos durara el proceso de consagración 7 días. 7 días. En 7 días, ¿qué pasó? En 7 días el Señor creó, hizo toda la creación. O sea, es el número donde queda terminada la obra. Esta obra de creación de su sacerdocio dura 7 días, porque aquí termina la obra de la creación de Dios. Ahí sería la obra de la creación de su sacerdocio, que comienza allí, porque recuerden que es la primera vez que comienza ahí oficialmente que Dios a ungir el sacerdocio. Porque antes era que puro elegidos, Abraham, Jacob, Isaac, eran elegidos, pero todavía no había comenzado el Señor el tiempo de crear un sacerdocio.